Hola, buenas tardes. Ya estamos de vuelta nuevamente. Vamos a esperar que nos reconectemos todos para arrancar esta segunda parte de la enseñanza de la oración. Mientras tanto, le, le quiero animar a que en este tiempo de cuarentena, a que en este tiempo en el cual estamos nosotros metiditos en nuestra casa, guardados para evitar la propagación del coronavirus o del COVID-19, quisiera exhortarle a que usemos este tiempo lo más que podamos para estar en comunión con el Señor, escuchando su palabra, leyendo su palabra, meditando en su palabra. Eso va a fortalecer nuestro corazón, va a fortalecer nuestra alma y va a hacer que este tiempo sea un tiempo muchísimo más llevadero. Además de que ahora las redes sociales y todo el mundo, el tema de conversación es y hay muchas malas noticias. Entonces, el apartar nuestra mente de eso para concentrarnos en la palabra de Dios es un gran privilegio y una tremenda bendición que nosotros podemos aprovechar en este tiempo, además de que eso va a traer madurez, va a traer crecimiento y va a traer bendición a nuestras vidas, y no solo a nuestras vidas, sino también a nuestras familias, porque obviamente si nosotros estamos más metidos en la palabra, tenemos más tiempo para estar en casa y más tiempo para compartir con la familia y más tiempo para meternos con la palabra de Dios, con el Señor. De la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca y eso va a ser de bendición para cada uno de nuestros familiares. Así que yo le animo que este sea un tiempo que aprovechemos al máximo, que apartemos nuestra mirada de lo que dicen los medios de comunicación, de lo que hablan del COVID-19, y que nos concentremos en la oportunidad que Dios nos está dando de podernos meter con Él, de poder tomar un tiempo con Él. Así que el COVID va a ser, quiero decirle algo, aprovechemos también este tiempo para estar en casa. No es un tiempo para andar en la calle a menos que usted salga a hacer única y exclusivamente aquello que es esencial. De lo que se trata esta cuarentena o este distanciamiento social es simple y sencillamente de retardar lo más que se pueda el pico del contagio de este virus, dando tiempo a que se aparezca la vacuna, dando tiempo a que aparezca la medicina que pueda curar esta enfermedad, porque el COVID va a vivir con nosotros por el resto de la vida, esto no va a desaparecer, pero va a existir ya la vacuna, la medicina, además de que usted y yo tenemos la mejor medicina que podemos tener, que es la sangre de Cristo y que es la promesa del Padre de que por las llagas de Cristo somos sanos. Así que le invito a que aprovechemos este tiempo para fortalecer nuestra fe. Por esa razón hemos estado haciendo este tipo de grabaciones y tengo algunos planes de hacer algunas más y tal vez hacerlo un poquito más intensivo para que podamos ocupar nuestra mente en buscar de Dios y ocupar y dejar de estar viendo lo negativo de la situación. Así que le voy a hacer un par de preguntas al final de este estudio para que usted me haga la campaña de darme su opinión. Pero vamos a seguir entonces, ya que ya vimos que ya se reconectaron los demás, vamos a entrar a la segunda parte de nuestro tema de la oración. Y vamos a hablar de los fundamentos, estamos hablando de los fundamentos de la oración eficaz. Recuerde que la palabra dice en Santiago, que en Santiago capítulo 5, que la oración eficaz del justo puede mucho, y estamos hablando acerca de los fundamentos de la oración eficaz. Uno de los fundamentos de la oración eficaz es la dependencia de Dios. O sea, una oración eficaz es aquella que está fundamentada en nuestra dependencia y necesidad de Él, no en orar por rutina, en orar por costumbre, en orar porque es una obligación, sino en un corazón que reconoce la dependencia y necesidad del Padre. Dice Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Eso habla de la dependencia del Señor, que necesitamos tener respecto a Él. Además, en Juan capítulo 5, versículo 27, dice la palabra que no puede recibir el hombre nada si no le fuere dado del cielo. Muchas veces nos cuesta reconocer que las cosas que recibimos vienen de Dios, pero realmente vienen de Dios, no de nuestro esfuerzo, no de nuestra capacidad. Dios usa nuestro esfuerzo, Dios puede usar nuestra capacidad, Dios puede usar nuestras habilidades, pero si Él no decide que esa bendición venga a nuestras vidas, no va a venir, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Él, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso necesitamos reconocer nuestra dependencia y necesidad de Él, y que de Él viene todo lo que nosotros necesitamos y de todo lo que nosotros recibimos. El Salmo 51, versículo 17, nos recuerda que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo desprecias, tú, oh Dios. Por eso es que la oración no debe ser una obligación, la oración no debe ser una disciplina, la oración no debe ser una imposición. La disciplina, la oración debe ser el resultado del amor que nosotros le tenemos al Señor, de la necesidad que experimentamos de Él, de la dependencia que tenemos de Él. Y como resultado de eso, mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Una oración que sale de un corazón contrito y humillado, que depende completamente de Él y que reconoce la necesidad de Él, lo que hace es traer más gracia a nuestra vida. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la característica del amor de Dios por la cual usted y yo recibimos todas las bendiciones de Dios, lo que no merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos. Y lo que no merecemos es una vida plena, una vida abundante, una vida llena de bendición. ¿Por qué? Porque éramos, y aún ahora lo seguimos haciendo, éramos pecadores. Ahora ya no somos pecadores, pero seguimos pecando. Y eso nos haría inmerecedores de las bendiciones de Dios. Pero, por la gracia del Señor, Él ya pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida, y vida en abundancia, una vida plena. Así que por eso necesitamos reconocer nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él, porque no es nuestro mérito, no es nuestra capacidad, no es nuestro orgullo o no es nuestra habilidad lo que trae las bendiciones de Dios, es su gracia. Otro fundamento de la oración eficaz del justo es la confianza absoluta en Él y el reconocimiento de su soberanía. ¿Por qué confianza? Veamos lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 29. Dice la palabra: no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nosotros podemos tener nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque somos muy valiosos para Él. Él pagó el mayor precio que podía pagar para que usted y yo fuéramos sus hijos, para que usted y yo fuéramos salvos. Él pagó el mayor precio posible, el precio de la vida de Cristo Jesús, el precio de su sangre. Y eso nos habla del gran amor que Él nos tiene a nosotros, nos habla de lo valioso que somos para Él, y nos habla de que podemos tener una confianza absoluta en nuestro Padre, porque Él tiene cuidado de nosotros. No tenemos, en esta situación no tenemos por qué tener temor, ni tener miedo de cómo nos vamos a ir. Nos va a ir bien, nos va a ir bien en cualquiera de los sentidos, porque lo tenemos a Él y Él tiene cuidado de nosotros. Lo dice la palabra, nosotros valemos para Él mucho más que muchos pajarillos. Nos va a ir bien. Yo siempre he pensado, vamos, por mi edad, yo soy una persona dentro del grupo de riesgo, dentro del grupo vulnerable. Y cuando comenzó esta cuestión, uno de los pensamientos
vino la tentación de sentirme estresado, angustiado y qué va a pasar conmigo y todo, pero uno de los pensamientos que vino a mi corazón fue, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Lo peor que me puede pasar es que me dé esa cosa y me muera. Pero la palabra de Dios dice que irme con el Señor es muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Hasta la muerte es ganancia. Entonces en esta situación no podemos perder. En esta situación usted y yo que creemos en el Señor Jesucristo, que somos hijos, verdaderamente hijos del Señor, no podemos perder. En esta situación solo podemos ganar. Vamos a ver la gloria de Dios porque su gloria se manifiesta en nuestra debilidad, su poder se manifiesta en nuestra debilidad. Y ante esta crisis que estamos viviendo, lo que esta crisis está exponiendo es nuestra debilidad. Pero al exponerse nuestra debilidad, su poder se magnifica en nuestra debilidad. Así que no hay pierde en esta situación. Usted y yo solo podemos ganar en cualquiera de los aspectos. En el aspecto económico tenemos la promesa de la palabra, que Él es nuestro pastor y nada nos faltará, que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y que joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si se trata de salud, la palabra de Dios dice que por las llagas de Cristo fuimos sanados, que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Él es nuestro sanador. Angustia, ansiedad, dice que traigamos todas nuestras cargas delante de Él, porque su yugo es fácil, ligera su carga y Él nos hará descansar. Él nos llenará de su paz. Que toda angustia, toda aflicción, toda situación, toda necesidad, la traigamos. Filipenses capítulo 4 dice que la traigamos delante de Él y la paz de Él, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Así que en esta situación solo podemos ganar, no podemos perder. Pero nuestra confianza debe estar absolutamente puesta en Él. Y por el otro lado también necesitamos reconocer su soberanía. Él tiene todo bajo control. Esta situación a Él no lo sorprendió. Esta situación no tomó ni tomó a nuestro Padre, ni tomó a la corte celestial, ni a Dios, ni a todo lo celestial de sorpresa. No están estresados. Ellos ya saben el final de toda esta situación y saben que en el final de toda esta situación Dios es el completamente ganador, el completamente victorioso. Y nosotros vamos a ganar y a ser victoriosos con Él en esta batalla. Miren lo que dice Isaías 46, versículos 9 al 13. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. O sea, el Señor ya sabe desde el principio el final, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme duros de corazón que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. El Señor habla desde el principio lo que va a suceder desde el final. Por eso es que las profecías en la palabra de Dios todas se cumplen. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe el final y Él está hablando de cuál es el final de todas las cosas. Y por eso las promesas de Dios también se cumplen. ¿Por qué? Porque Él ya hizo la provisión para que el cumplimiento de esas promesas se realizara en el momento perfecto en el cual nosotros vamos a necesitar la realización de esas promesas. Para nosotros son promesas, para Dios son realidades. Para nuestro Padre Él ya tiene todo perfectamente calculado. Él inicia lo que ya terminó, por eso es el alfa y la omega. Él ya sabe el final y lo comienza. Así que podemos vivir confiadamente en Él, reconociendo su soberanía. Esta cosa que nos está pasando va a obrar para bien de todos los que amamos a Dios. No hay ninguna duda. Esto es algo temporal, pero las promesas de Dios son eternas. Y sabe, esta crisis no está cambiando los planes que Dios tiene para nosotros, planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Esta crisis no está cambiando el hecho de que Dios va a llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento hasta que el día sea perfecto. Esta crisis no va a
cambiar el hecho de que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que podemos estar tranquilos y confiados, y la oración eficaz del justo se basa en esa confianza absoluta en Él y en el reconocimiento de su soberanía. Y confianza absoluta en Él significa orar, pedir, alabar, adorar, la acción de gracias, todo, sabiendo que el Señor escucha nuestra oración y que Él va a hacer con nuestra oración lo mejor de lo mejor. Ya le hablamos en el segmento anterior de que Dios, nuestro Padre, tiene 3 respuestas a nuestra oración. La primera es sí, la segunda es sí, pero todavía no, y la tercera es no, porque tengo algo mejor para ti. Entonces, sea cual sea nuestra oración, sea lo imperfecta que sea nuestra oración, el Señor siempre va a hacer su buena, agradable y perfecta voluntad en ella, y siempre nos va a dar lo mejor. Por eso dice la Biblia que Él nos da mucho más allá de lo que nosotros pedimos o entendemos, porque Él siempre lo va a hacer lo mejor para usted y para mí. Y esa es la base de la base de nuestra oración, nuestra confianza en Él. Oramos con confianza, oramos con fe, oramos creyendo que Él nos escucha y que Él va a obrar lo mejor para nosotros en cada situación. La oración, también otro fundamento de la oración eficaz del justo, es la fe y la paciencia. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, sin fe es imposible agradar a Dios. Una oración sin fe es una oración que no sirve para mayor cosa. De hecho, la palabra de Dios dice que pidamos con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar y es de doble ánimo, y no espere que quien tal haga reciba cosa alguna del Señor. Entonces, una condición de la oración es la fe. Y mire, si usted no tiene fe, pídaselo al Señor. Si usted necesita más fe, pídale esa fe. Yo me recuerdo que una persona en el tiempo de Jesús le clamaba: ayuda a mi incredulidad. Y el Señor le ayudó. También la palabra nos enseña, cuando Jesús le dice a Pedro que Pedro lo iba a negar, Jesús dice: pero yo he orado para que tu fe no falte. Y recuerde que Jesús es nuestro intercesor. Él está orando para que nuestra fe no falte. Entonces lo que necesitamos nosotros es meternos en esa fe que Él ya obró para nosotros. Dice la palabra que Él nos dio una semilla de fe. Y esa semilla de fe es capaz de decirle a un monte: muévete, y el monte se moverá. Así que ya tiene la fe. Lo único que necesita es callar todo pensamiento de incredulidad, todo pensamiento de negatividad, todo pensamiento que no venga de la palabra de Dios, todo pensamiento que venga del diablo, del mundo, de la carne. Incluso en este tiempo mucha gente ha estado sacando algunas profecías, y algunas de esas profecías son condenativas, son bien condenadoras. O así lo percibo yo. Resulta que solo en tiempos de crisis comienzan a sacar todo ese tipo de profecías, que a veces más que las profecías para nosotros, las profecías de la palabra de Dios son una dirección, pero no son para que las usemos para condenar a la gente, para meterle temor, para meterle miedo. Más bien lo que necesitamos, dice la palabra, que la profecía es para exhortar, para consolar y para edificar. Entonces deberíamos estar usando las profecías o deberíamos más bien estar usando la palabra de Dios para decirle a la gente: miren, la situación está difícil, puede estar muy complicada, pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos una respuesta, tenemos en Dios una respuesta. Vuélvase a Él de todo corazón y Él va a obrar en su beneficio, porque Él vino para que usted tuviera vida y vida en abundancia, y no para vivir en sufrimiento. Es una forma, deberíamos buscar las formas, de acuerdo a la palabra de Dios, de poder animar a la gente a volverse a Cristo de todo corazón. Mire, hay mucha gente que ya ha oído de Cristo, y lo que está buscando no es una palabra de condenación, es una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de edificación para volverse a Él. Así que
deberíamos buscar que la fe de las personas se fortalezca, que la fe de las personas crezca. Es cierto, esta situación para muchas personas puede ser un juicio. Yo no creo que todavía estemos ya en la tribulación o en la gran tribulación. Estos nada más son anticipos, son llamadas de atención que el Señor está dando, o trompetazos o anuncios de lo que está por venir, para que la gente se arrepienta, para que la gente se vuelva a Él de todo corazón, no para que le metamos miedo, temor, y para que hablemos de un Dios vengativo cuando Él es un Dios de amor. Es un Dios grande en misericordia y lento para la ira. No nos enfoquemos en la ira, enfoquémonos en el grande en misericordia. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Así que tengamos fe y la otra cosa que en la oración requiere, además de la fe, es la paciencia. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 6, versículos del 11 al 15, dice: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ojo, las promesas se heredan por la fe y la paciencia. La respuesta a nuestras oraciones vienen por la fe y la paciencia. Por eso decía, hay tres respuestas, o Dios siempre va a traer una respuesta positiva a mi oración, pero esa respuesta puede ser sí, o puede ser sí, pero espérate, o puede ser no, porque tengo algo mejor para ti. Pero ese sí y sí, pero espera, o ese tengo algo mejor para ti, muchas veces va a requerir que no solo mantengamos la fe, sino que mantengamos también la paciencia. Muchas veces la gente se impacienta, la gente deja de creer, y entonces busca por sus propios medios cómo satisfacer o responder a esa oración que hizo o a esa necesidad, y lo que sucede es que se meten en más problemas en lugar de tener bendición. Y un caso de eso lo tenemos en Abraham. Abraham, Dios le dio la promesa de que iba a tener un heredero, y ese heredero iba a ser Isaac. Sin embargo, ¿qué pasa? Llega un momento en que tanto él como Sara se impacientan, pierden la paciencia. Tal vez tenían la fe, pero no tuvieron la paciencia. Y entonces buscan un atajo, y nace Ismael. Y el nacimiento de Ismael es la causa de la mayoría de problemas de Israel el día de hoy. ¿Por qué? Por no tener paciencia. La palabra de Dios dice que por la fe y la paciencia se alcanzan las promesas. Lo que es lo mismo, por la fe y la paciencia se alcanza la respuesta a nuestras oraciones, porque nuestras oraciones se fundamentan en las promesas de Dios. Hebreos capítulo 11 y versículos del 1 al 3 nos recuerda que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo tengo enfrente, pero para mí el mejor certificado de garantía del cumplimiento de la palabra de Dios, de la promesa de Dios, debe ser su palabra, debe ser su carácter. Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo, Él lo hará. Si lo dice la palabra, eso va a suceder independientemente de las circunstancias por las cuales yo esté viviendo. Hay muchísimos problemas y todos los hemos enfrentado, muchísimos problemas que parece que son imposibles su solución, y nos desesperamos, no encontramos la salida, sufrimos, y al rato viene el Señor trayendo la solución, y la solución fue mejor de lo que nosotros nos imaginábamos, o el problema no fue tan serio como nosotros pensábamos, y después volteamos para ver para atrás y uno dice: y de esto me afligía, y por esto me afligí, cuando el Señor al final obró de una manera maravillosa y me dio la victoria que Él ha prometido darnos en toda circunstancia. En todas las cosas somos más que vencedores por medio de Cristo. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, yo puedo mantener mi convicción y mi certeza de que va a ser lo que la palabra de Dios dice. La mejor garantía que tengo de la respuesta a mi oración es la palabra de Dios.
el carácter de Dios y su palabra. El carácter de Dios que no miente, que no hace nada malo, que Él es justo, que es perfecto, que es todopoderoso, omnisciente, omnipotente, etc. Y la palabra de Dios que lo dice, esas son mis mejores garantías, no las circunstancias. El otro fundamento de la oración que tenemos que tener en cuenta es que Dios no está obligado a responderme cuando y cómo yo quiero. Hay un pasaje que me gusta muchísimo en la Escritura y siempre me recuerdo cuando veo que las cosas no son o no están siendo como yo quisiera. Y es un pasaje en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que dice que Dios hace hermosas todas las cosas en su tiempo. Mire, Dios nunca se tarda. Dios nunca llega tarde. Dios llega en el tiempo exacto, en el tiempo justo, en el tiempo perfecto. Muchas veces usted y yo hemos estado en la misma situación, estoy casi seguro, en la situación en que sentimos que ya no damos y que ya estamos en la orilla del abismo y que al día siguiente, si Dios no actúa, caemos o nos vamos a ir en el abismo, y resulta que pasa una semana y no caemos en el abismo, pasa otra semana y no caemos en el abismo, y de repente al mes, ¡pum!, viene la solución, y la solución fue mejor de lo que nosotros nos imaginábamos. Dios, no es mi tiempo. Es el tiempo de Dios. ¿Y sabe qué? Dios no está estresado. Muchas veces nuestras oraciones son resultado del estrés. Nuestra urgencia de la respuesta es resultado de nuestro estrés, pero Dios no está estresado. Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y Él ya tiene planeado cuándo va a darnos la respuesta. Y esa respuesta va a ser la respuesta justa, adecuada, en el momento perfecto. Así que Él no está obligado a hacer las cosas a nuestro tiempo y a nuestra voluntad. Él está comprometido a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Es lo que dice 1 Juan capítulo 5, versículo 14. Y es que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto no implica que no oremos. Este pasaje de primera Juan capítulo 5, versículo 14, de que tendremos las peticiones que le hayamos hecho si oramos conforme a su voluntad, no significa entonces que mejor no oremos porque no conocemos su voluntad. Usted ore, hágame el favor, ore, usted dele, no se preocupe. Dios no es legalista, Dios no es perfeccionista, Dios no es formulista. Dios conoce su corazón, conoce su situación, conoce su necesidad. Usted ore, aunque no haga la oración perfecta a los ojos de los demás, ¿qué importa? Para Dios, su Padre, y la oración que usted haga es una oración perfecta. A mí siempre me llama la atención, he oído muchas veces eso de que es que estás pidiendo mal, no estás pidiendo adecuadamente, estás haciendo una mala confesión, etc. Mire, David era un hombre es un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando uno ve los salmos de David, hay muchísimas oraciones que son unas malísimas confusiones, unas malísimas confesiones, oraciones donde él está diciendo, me siento como rodeado por toros de Basán y mis enemigos están acabando conmigo, etcétera, 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 pero yo en tu palabra confío. Él hablaba de su corazón, él expresaba en su corazón la ansiedad, la angustia, el temor, cómo se sentía. Pero el Espíritu Santo después le recordaba que en la palabra de Dios estaba su confianza, su fortaleza, su escudo, y entonces él regresaba automáticamente a eso y Dios le daba la victoria a pesar de sus malas confesiones y malas oraciones. Muchas veces también David se le olvidaba el amor por los enemigos y decía, Señor, manda fuego que los destruya y que su descendencia no fructifique, y etcétera, etcétera, etcétera. Estaba pidiendo un montón de cosas que no eran conforme a la palabra. Sin embargo, Dios entendía la situación de su corazón, entendía su angustia, pero siempre dice, mas yo en tu palabra voy a esperar, yo en tu palabra confiaré, yo en tu palabra me paro, yo creo en tu palabra, yo espero en ti, tú eres mi fortaleza, tú eres mi consuelo, en fin, cualquier cosa de esas. Y tranquilo, y Dios no lo reprendía, ni se enojaba, ni estaba con
con la vara para disciplinarlo. Dios no es así. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que conoce nuestro corazón. Dios es un Dios al cual le podemos hablar de nuestras angustias, de nuestra desesperación, de nuestro dolor, y Dios lo va a entender y Él va a actuar a fin de darnos la victoria, a fin de cumplir sus planes para nosotros, a fin de llevar nuestra vida como la luz de la aurora en aumento. Así que tranquilo, solo recordemos, Dios no está obligado a responderme cuando y como yo quiera. Él lo va a hacer todo perfecto en su tiempo. La segunda, otro fundamento que quiero compartir con ustedes hoy es el orar en su nombre. Mucha gente no entiende esto de orar en el nombre de Jesús. Piensan que orar en el nombre de Jesús es usar una fórmula. Nada que ver, nada que ver. Orar en el nombre de Jesús, el nombre significa la esencia de quien la persona es, la esencia de lo que esa persona puede hacer, la esencia del carácter de esa persona. Entonces, cuando yo oro en el nombre de Jesús, realmente lo que la palabra de Dios me está diciendo cuando dice que ore en el nombre de Jesús es que ore creyendo que Jesús es quien dice ser, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús tiene el poder para poder para poder darme la respuesta a la oración que estoy haciendo. Es creer en su autoridad, es creer en su persona, es creer que Él es el Señor y el Salvador de mi vida, el Hijo de Dios, mi hermano mayor, que cuida de mí, que intercede por mí y que va a hacer lo mejor a favor mío. Eso es orar en el nombre de Jesús, no es usar una fórmula. Yo a veces oigo o escucho a personas que usan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pero ni siquiera entienden qué significa el nombre de Jesús. Lo usan como un talismán o como una muletía. Usted puede orar: Señor, bendice estos alimentos, gracias te doy, y Jesús, gracias por los alimentos. Que esa oración es tan efectiva como una oración que usted, si usted cree en el nombre de Jesús y cree en Jesús como lo que Él es una oración tan efectiva como decir: Señor, bendice estos alimentos en el nombre de Jesús. Es lo mismo. No, el nombre de Jesús no es un talismán ni una fórmula. Dios no necesita de talismanes ni necesita de fórmulas. Lo que Él anda buscando es corazones que lo reconozcan, corazones que le crean. Entonces, orar en el nombre de Jesús es reconocer su poder y su relación con nosotros. Y una relación en dos dimensiones. Jesús es el Hijo del Padre, por lo tanto, Jesús y nosotros somos hermanos. Y Él, el Padre, es Padre de ambos. De hecho, la Biblia dice: y porque Él es nuestro hermano y porque somos hijos de Dios, la palabra de Dios dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que orar en el nombre de Jesús, recuérdese, no es un talismán, sino es reconocer quién es Jesús y la autoridad que Él tiene. Así que si necesitamos cambiar algo en eso del amuleto o talismán, por favor cambiémoslo y reconozcamos el señorío de Cristo, la autoridad de Cristo, que por cierto, probablemente la semana entrante, todos los días a las 6 de la tarde vamos a tener una enseñanza de realmente quién es Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de personas tienen la imagen de Jesús, de que Jesús es el hombre de la túnica, de la barba, que fue crucificado hace 2000 años y que Él sigue siendo el mismo. O que Jesús sigue teniendo esa misma faceta. Y Jesús no solo tiene esa faceta, tiene mucho más que eso. Recuérdese lo que nos dice la palabra de Dios, que el Jesús que estuvo aquí en la tierra fue alguien que se despojó de su gloria, se hizo pobre, se hizo siervo, para que venir a morir por nuestros pecados, el Cordero inmolado. Pero hoy es el Cordero vencedor, el león de la tribu de Judá, el más que vencedor, el que recibió un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se dobla toda rodilla en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Así que cuando oramos en el nombre de Jesús, significa reconocer quién es Jesús el día de hoy. No el Jesús histórico, es el Jesús
actual. En Él es que somos más que vencedores, en Él todo lo podemos, Él es el intercesor por nosotros. Sigue teniendo el mismo carácter del Padre, el carácter de bondad, de amor, de misericordia, de gracia, pero, 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 es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos orando en el nombre en la autoridad de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que le invito a estar atento para la semana entrante, para esa enseñanza. Otro fundamento de la oración eficaz del justo es el entendimiento, que ya lo hemos hablado varias veces, de que el Padre siempre oye nuestras oraciones y va a tomar esa oración como punto de partida para hacer lo mejor para nosotros. No quiere decir que va a ser la respuesta exacta a nuestra oración como nosotros la queremos, sino va a ser la respuesta perfecta de Él a nuestra situación, para que se cumplan sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y en esto quiero hacerle una observación. Un hijo de 5 años, y me recuerdo una de mis hijas a esa edad, cuando ella tenía 5 años, resulta que una de mis hijas cumplió la mayoría de edad y ya era una persona que trabajaba y tenía que ir a la universidad y movilizarse, y entonces yo le di mi carro, yo le regalé mi carro. Y entonces viene mi hija chiquita y me dice: papá, yo quiero un carro también. Y yo le dije: está bien, sí, vas a tener un carro, pero vas a tener un carro cuando tengas la edad apropiada para manejarlo de una manera responsable, para cuando sepas lo que tenés que hacer. Tu hermana ya lo sabe porque tu hermano te lleva 13 años. Entonces tú apuntale a eso, apuntale a esa visión, pero vamos a esperar un tiempo. Y al final, cuando cumplió los 18 años, ella también tuvo su carro. Esto es exactamente lo que hace el Padre con nosotros. El Padre siempre oye nuestras oraciones y Él va a hacer siempre lo mejor con nuestras oraciones para que se cumpla su buena, agradable y perfecta voluntad para con nosotros. Y que, mire, hay mucha gente que le dice a uno en el ámbito cristiano, ¿verdad? Mire, hermano, ore usted porque a usted Dios sí lo oye. Oye, ore usted porque usted está más cerca de Dios. Mire, este no es un asunto de cercanía, ni es un asunto de que Dios oye a unos y no oye a otros. Eso no es cierto. Si usted es su hijo, Él le escucha. Es más, la palabra de Dios nos enseña que Él se inclina para escucharnos. No es usted el que se tiene que empinar para que Dios lo oiga, ni es a gritos que Dios lo va a oír. La palabra de Dios dice que Él se inclina para escucharnos. Y ese inclinarse es casi significa que Dios se pone a mi altura. Así como usted como padre, cuando su hijo chiquito le habla, usted se hinca, se inclina para escuchar lo que él está diciendo, para entender lo que él está diciendo. De esa misma manera, Dios se inclina. Dios, su Padre, mi Padre, se inclina para escuchar nuestra oración. Y nuestra oración siempre va a provocar que Dios cumpla sus planes de bien y no de mal para nosotros. Que Dios haga su buena voluntad agradable y perfecta para nosotros. Que Dios lleve nuestra vida como la luz de la aurora en aumento, aunque no sea exactamente lo que usted pidió. Mire, muchas veces la Biblia dice que Dios nos da lo que necesitamos. Dice que Él suplirá nuestras necesidades, también nuestros gustos, pero por sobre nuestros gustos va a suplir nuestra necesidad, y muchas veces Dios sabe que nuestros gustos no son lo más apropiado para nuestra situación. Por ejemplo, una persona, y esto pasa mucho a veces con los chicos que andan buscando novia. Los chicos que andan buscando novia le piden a Dios una Miss Universo, casi que una muñeca, ¿no? Y a veces las chicas también piden un muñeco. Y de repente no es eso lo que Dios trae a sus vidas.
sino es otra persona con unas características diferentes. No quiere decir con esto que sea fea o no, pero no tiene todas las características que ellos hubieran querido, pero es la persona que ellos necesitan para ser felices, para encontrar, para encaminarse al cumplimiento de los planes de Dios para ellos. No es lo que deseaban, sino lo que necesitaban. Así que Dios va a suplir nuestra necesidad, y si alguno de nuestros deseos no va de acuerdo a su plan para nuestra necesidad y a su buena voluntad, Él no lo va a cumplir. De hecho, en Santiago dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, piden para sus deleites. ¿Y qué son los deleites? Son los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, y todos esos son enemigos de Dios. Así que esas cosas Dios no nos las va a conceder, nos va a conceder la necesidad. Y podemos tener la plena confianza de que todo lo que Dios haga en nuestras vidas es para nuestro bien y para llevar nuestras vidas al cumplimiento de sus planes perfectos para nosotros. Y hablamos de que la oración eficaz del justo es una oración que tiene su completa confianza en Dios. Es una oración también que se caracteriza por ser una oración sincera, una oración sencilla. Miren, la palabra de Dios dice en Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Note, no dice que para que Dios escuche nuestra oración tenemos que gritar. Dios no es sordo. De hecho, la palabra de Dios dice que su oído no se ha cerrado, ni su mano se ha cortado. No necesito cambiar mi tono de voz. No necesito rebuscar palabras. Dios lo que anda buscando es una oración sincera, sencilla. Él entiende lo que hay en nuestro corazón. Dice que Él sabe nuestras palabras aún antes de que nosotros las digamos. Él conoce todo acerca de nosotros. Él sabe, mire, hay a veces uno hace, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me pasó, pero tengo que confesar con mucha vergüenza, que en alguna parte de mi vida hice oraciones manipuladoras. Pero Dios no necesita que yo lo manipule. Además, Dios no va a caer en mi manipulación. Dios va a hacer lo mejor para mí. Punto. Se acabó. No necesito manipularlo, no necesito gritar, no necesito rebuscar palabras. La oración con las palabras más sencillas, la oración natural. Mire, la oración es un asunto personal. Hay tantos tipos de oración como tipos de personas hayan. No se puede aprender la oración. No se puede. Porque uno ora de una manera, otro ora de otra manera, pero sus características son diferentes. Lo que sí tenemos en común es orar. Y orar es hablar con Dios. De ahí las formas, las posiciones, los lugares, eso ya depende de cada uno, porque cada uno es una hechura original de Dios con sus características personales, incluso con palabras propias. Miren, yo a veces, a algunos les parece herejía, pero yo a veces le digo al Señor, mira Señor, estoy orando, y le digo, mira Señor, ¿qué onda con esto? No lo entiendo, o haceme la volada, tal cosa. Así es como yo hablo, y así es como Dios me entiende y como yo le entiendo a Dios. Y un día, para sorpresa mía, y como aprendí esto, es que yo le hice una pregunta al Señor y le dije, mira Señor, ¿qué onda con esto? Y ¿saben qué me contestó el Señor? Mira, esta onda es así, así, así. Él va a hablar con usted y conmigo como nosotros entendemos. Somos creaciones originales, no somos copias. No tenemos que copiar el estilo de nadie. Hay gente que compra y compra y compra y compra libros de oración, y lo que menos hace es orar. Pero está tan confundida con cómo debería orar, porque cada quien le habla de su estilo personal, como que si esa fuera la fórmula perfecta, que al final terminamos confundiendo a la gente. La oración es personal. ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende a caminar? Caminando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a montar bicicleta? Montándola.
Usted no puede aprender a caminar leyendo el manual de cómo caminar. De hecho, el niño ni lo puede leer. El niño aprende a caminar caminando. Igual nosotros aprendemos a orar orando. Hágalo. No importa. No importa. Lo que necesita es nada más. No importa cómo lo haga. Lo que necesita es tener un corazón sincero, un corazón sencillo delante de Dios y usar sus propias palabras para hablar con el Señor. Y esto tiene que ver no solo con el lenguaje, también tiene que ver con las posiciones de oración. Miren. A mí me encanta orar tirado en el suelo. A otros les encanta orar postrados. A otros les encanta orar de rodillas. A otros les encanta orar sentados. A otros les encanta levantar las manos. A otros les encanta estar acostados en la cama y de esa forma oran. Miren, no importa. Lo importante es orar. Dios nos está fijando en la esencia. Y la esencia está en el corazón. Lo mismo es con respecto a los lugares de oración. No hay un lugar específico de oración. Usted puede orar, y la Biblia dice que oremos sin cesar, y para orar sin cesar no podemos estar encerrados todo el día en nuestros cuartos porque tenemos que trabajar, tenemos que atender familia, tenemos que hacer mandado. Entonces, si vamos a orar sin cesar, significa que podemos orar en cualquier lado. Cuando el Señor dice, cuando ores, entra en lo secreto, realmente, y eso lo vamos a ver con más detenimiento en otra enseñanza posteriormente, cuando el Señor dice ora en lo secreto, no está diciendo métete a un cuarto y escóndete en ese cuarto. Lo que está diciendo es la oración es un asunto privado entre tú y yo. No ores para que los demás lo oigan, ora de tu corazón a mi corazón. De hecho, el lugar más secreto, el lugar más escondido en el cual nosotros podemos orar es desde nuestro corazón. ¿Por qué? Porque ese es en nuestro lugar secreto, es en nuestro corazón. El único que lo conoce perfectamente es Dios. Además, Dios habita en nuestro corazón. Él vive en nuestro corazón. Nosotros cuando oramos de corazón estamos orando en secreto. Cuando estamos orando desde nuestro corazón, sea el lugar que sea desde el cual estamos orando en el lugar secreto. El lugar secreto es el corazón de cada uno de nosotros. Con este tema voy a terminar. Este es otro tema relacionado con los fundamentos de la oración, y es que la oración tiene más que una importancia terrenal, una importancia eterna. La oración tiene un efecto eterno. Y déjenme explicar. En Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13, encontramos la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 7, 21 al 23, encontramos una enseñanza acerca de unos que ministraban en el nombre del Señor, pero Él les dice, nunca los conocí. Y en Mateo 25, versículos del 14 al 30, en la parábola de los talentos, también habla de un siervo al que le dice, tú pensabas que yo era de esta y esta y esta manera y no actuaste de acuerdo a como tú pensabas que yo era, así que no tienes recompensa. Bueno, el tema fundamental, y tanto en el contexto, en el contexto de las tres enseñanzas se refieren a la vida eterna, porque la parábola de las 10 vírgenes se refiere a las que entran en las bodas y las que se quedan fuera de las bodas, las vírgenes que entran a las bodas y las que se quedan fuera de las bodas. La parábola o la enseñanza de Mateo 7, 21 al 23 dice que no entrará al reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad de Dios. Y ellos dicen, bueno, nosotros predicamos, nosotros echamos demonios en tu nombre, etcétera. Apártense de mí, nunca los conocí. Y en Mateo 25, del versículo 14 al 30, también habla de la evaluación de nuestros talentos para cuando venga el Señor y nuestras recompensas en la vida eterna. Y ahí habla, en los tres temas, habla de conocimiento. Déjeme decirle a qué se refiere conocimiento. Usted y yo usamos la palabra conocimiento en un concepto diferente al que lo usa la palabra de Dios. Usted se pasa recién a una casa y va a la tienda
la primera vez y le atiende el tendero y regresa comentándole a alguna persona que vive con usted en su casa, le dice, ya conocí al tendero. Y entonces cuando vemos la palabra conocer en la Biblia, pensamos que se refiere a ese conocer superficial, pero cuando la Biblia habla de conocimiento, en ninguna parte se refiere a conocimiento superficial, sino se refiere a conocimiento íntimo, a conocimiento profundo, a conocimiento experto, a conocimiento profesional. Y ese conocimiento lo vamos a encontrar solo de dos formas. Lo vamos a encontrar a través de la palabra de Dios, porque dice que escudriñemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de él. Y segundo, ese conocimiento lo vamos a encontrar a través de la oración, a través de la intimidad y de la comunión con Dios. Entonces la oración tiene un efecto eterno, porque la oración es un vehículo que Dios usa para que le conozcamos cada vez mucho más, y ese conocimiento es el que va a determinar parte de nuestras recompensas en la eternidad. Y es muy simple, y le voy a explicar por qué es muy simple. El Señor dice la palabra que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si hay muchas moradas, eso quiere decir que no todos vamos a la misma. Si no todos vamos a la misma, ¿qué determina algunas de esas moradas? Muy simple. Jesús viene por la novia, correcto, pero también viene por los salvos. Y entre ser salvo y ser la novia hay diferencias de tiempo, diferencias de madurez, diferencias de talentos y del uso de los talentos, etc. Y la Biblia habla de recompensas, de galardones, de tesoros, etc. Y la novia no vive en la misma habitación que viven los siervos. La novia no vive en la misma habitación que viven los discípulos. Es más, la novia no vive en la misma habitación que viven los hijos. La novia vive en una habitación mucho más íntima. Y esa intimidad se consigue a través de la relación, a través no solo de conocer la palabra, sino a través de la oración. A través de la oración vamos creando ese vínculo de intimidad con el Señor. Por eso a estos que eran siervos les dice, no les conocí no para que no tuvieran vida eterna, porque eran siervos. No los conocí para que no entraran en esa habitación de intimidad donde solo va a entrar la novia. Ellos eran siervos, no novia. Y eso lo debemos entender en la palabra. La oración tiene efecto sobre nuestra eternidad. Por eso es importante esta enseñanza de la oración. Necesitamos entender la oración como un privilegio, como una delicia, la oración como una comunión, una intimidad con el Señor, más que como pedir, porque el concepto que la mayoría de hijos de Dios tenemos de la oración es el concepto de pedir, pero la oración es muchísimo más que pedir. Así que necesitamos profundizar en este tema de la oración. Hoy hemos dado algunos principios relacionados en dos enseñanzas, una que tuvimos a las 2 y otra que comenzamos como a las 3:15. Hemos visto algunos de los fundamentos de la oración, pero no hemos visto todo lo que hay alrededor de la oración. Así que yo les invito a estar atentos a una posterior enseñanza relacionada con la oración. Si usted no pudo ver todas las 2 enseñanzas del día de hoy, las puede ver en diferidos, quedan grabadas ahí en la página del Facebook, así que usted las puede ver, y si las quiere volver a repetir, pues ahí están también para que usted las pueda escuchar. De lo que se trata es de la edificación. Y le dije al principio que quería hacerle 2 preguntas. Y tal vez aprovechando que ahorita está conectado y que puede hacer usted comentarios, le quisiera preguntar, ¿le interesaría que tuviéramos más enseñanzas relacionadas con el verdadero concepto bíblico de la oración? Esta es la primera pregunta. Si le interesa, por favor, mándeme un mensajito o ahí en los comentarios de la grabación que me haga saber que está interesado en que continuemos enseñando acerca de este tema. Y la otra pregunta que le quería hacer es que
tengo la idea de que a partir del próximo viernes hasta el domingo 12 de abril, que es cuando termina la Semana Santa, podamos tener todos los días a las 6 de la tarde una enseñanza acerca de Jesús. De hecho, la razón de la celebración de la Semana Santa sería el conocer a Jesús, debería ser el conocer a Jesús y celebrar a Jesús. Entonces, una idea ahora, aprovechando que todos estamos en nuestras casas a las 6 de la tarde, sí le interesaría recibir una enseñanza todos los días acerca de Jesús. Si le interesa, por favor, hágame el comentario ahorita mismo aquí en la grabación o en el video, y si no, pues me lo hace llegar después en la página del Facebook. Se lo agradecería muchísimo porque eso me va a servir para que podamos programar las siguientes enseñanzas. De todos modos, les recuerdo que mañana viernes a las 6 de la tarde tenemos una enseñanza que supuestamente es solo para los grupos de iglesias en el hogar, pero que aprovechamos para que quien la quiera recibir o incluso quien la quiera compartir, pues lo pueda hacer mañana a las 6 de la tarde por esta misma página. Así que les esperamos. Y antes de... la otra cosa que le quería preguntar es si usted tiene tiempo para que sigamos enseñando sobre la oración en un ratito. Ahorita pues obviamente necesitamos tomarnos un descanso, y si usted quisiera que pudiéramos compartir en unos 20 minutos otra enseñanza acerca de la oración por una hora más, pues con mucho gusto. Solo hágamelo notar en los comentarios, por favor, mientras oramos. Porque ya una vez terminamos de orar, finalizo esta transmisión para que descansemos y reiniciemos en 10 minutos. Así que déjeme orar. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta tarde, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirme tener comunicación con mis hermanos a través de este medio. Realmente es un privilegio, Señor, que tú me das. Te doy gracias por ello, Señor, y te doy a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por lo que esta enseñanza pueda impactar en el corazón de todos los hermanos. Yo te pido, Señor, que uses mi lengua como pluma de escribiente para escribir esta palabra en el corazón de ellos, y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo la selle y que produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y por sobre todas las cosas, Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, nos hagas reconocer la necesidad, las delicias, el privilegio, Señor, de la oración, y seguirnos perfeccionando en la oración, Señor, en el conocimiento de la oración, para que podamos ser más efectivos, Señor, además de que podamos deleitarnos en la oración y también provocar deleite a ti, Señor, porque la oración del justo es tu gozo. Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Te doy gracias por sus vidas. Te pido, mi Dios Todopoderoso, que tu mano esté sobre cada uno de ellos, sanando al enfermo, restaurando al quebrantado, levantando al caído, fortaleciendo al debilitado, Señor, restaurando a los que tienen su corazón dañado, liberando a los que estén cautivos, Señor, pero por sobre todo, Padre, dándonos más hambre y sed de ti. Y también, Señor, te pido una dosis especial de fortaleza para todos nosotros, Señor, para que podamos pasar por este tiempo de cuarentena y por este tiempo, Señor, de circunstancias complicadas, de circunstancias nuevas, Señor, en victoria, porque en ti somos más que vencedores. Y también, Señor, aprovechamos este tiempo para orar por todos los que están enfermos del COVID-19, Señor, no solo en Guatemala, sino en todos los países del mundo. Padre, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu mano se extienda hacia cada cama, Señor, donde estén en este momento, Padre, que tú hables a sus corazones, que se vuelvan a ti de todo corazón, Señor, que esta enfermedad no sea para muerte, sino sea para tu gloria, y que te reconozcan a ti, oh Dios Todopoderoso, el sanador, Señor, y el salvador de sus almas, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. En unos 10 minutos
a las 4:25, vamos entonces a retomar la tercera parte de esta enseñanza relacionada con la oración y vamos a ver lo que Jesús enseña de la oración a través de la oración del Padre Nuestro. Amén. Los esperamos en 10 minutos. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su atención.